vez está más estúpido de lo que pensé. Si sigue actuando así, la va a perder. Hay que investigar quién Juárez se trae el gringo Vicente del Río. Lo veo como muy lambiscón con el soldadito de plomo. Ahora resulta que un maldito, insolente ladrón es un santo. Quien yo vea apoyando a los bandoleros será castigado con prisión. Que no pretendas ponerme a decidir entre Vicente y tú porque no puedo. No puedo hacerlo. ¿No quieres que agarremos a ese miserable? Nada me haría más feliz en la vida. Mi alma hace mucho que se quedó contigo. Tu alma es muy amplia, Jesús. Creo que por eso te atribuyen haberte metido con tantas mujeres, ¿no? Tengo un amante, un hombre guapo, de buenas maneras. Es como medio blanco, medio indio, pero arrebatado, es salvaje. ¿Pero por qué me miras así? No vayas a juzgarme, Isabel. Yo sabía que estar con un hombre así iba a ser otra cosa. Y no la brutalidad de Herminio, ya sabes cómo es él. No. Solamente creo que es peligroso. ¿He hecho mal en confiarme contigo? Ni al padre Hilario en confesión le he podido contar. Pero, no sé, contigo me pasa algo que no entiendo. Eres una mujer casada con otro tipo de hombre. Yo solo espero que puedas entenderme, Isabel. ¿Por qué no mejor me cuentas cómo lo conociste? A mi amante. Como se conocen a los amantes. En medio de un suspiro que te roba el aliento. Que te atrapa y no puedes escapar de él. Así lo conocí. No, perdóname, creo que no me di a entender. Más bien, ¿cómo es él? Porque dijiste que era un salvaje. Sí, y es un salvaje, si lo ves. Salvaje de los pies a la cabeza, pero nada de qué preocuparse, ¿eh? De pronto, se me atravesó un beso de sus labios. Todas sus manos me recorrían todo mi cuerpo. Y ahí supe que estaba viva. Que dentro de mí había una mujer deseando ser tocada, amada, deseando sentir, Isabel. Tú también lo has sentido, ¿verdad? Sí. Por supuesto, yo lo he sentido. Yo sabía que no ibas a entender, Isabel. Y que no me iba a equivocar contigo. Te lo juro, tenía una corazonada. Y te digo algo, no sabes cómo agradezco tu amistad. Te lo agradezco mucho. No, hombre, tranquila. Ahí viene el jinete en camino. Mire. Abajo, todos. Nadie se mueva. ¿Y por qué será que a mí siempre me tocan los casados o los que no sirven? Ay, manita, imagínate si a las fufurufas les tocan los que no sirven, ¿qué podemos esperar nosotras? Tú no te quejes, que tú tienes al Nazario y él sí te quiere. Nazario. Sé que un bandolero que nada más anda del tingo al tango. Sí, muy bandolero, pero de buena familia. No, sí, yo no me estoy quejando. Lo que digo es que si te vas a meter con un hombre casado y encima el esposo de Isabel Aguilar, vas a salir arruñada. ¿Ya pasó algo o qué? No, por favor. Se inventas, Ángeles. ¿Segura que estás bien? Ay, como si me hubiera quitado toda España de encima, Isabel, así estoy. Oye, tiene que ser tan bonito tener un esposo así como el que tú tienes. En cambio, yo me tendré que dar una vuelta por el pueblo a ver si encuentro al hombre que me quita el lipo. Pues me preocupa. Pero a todo esto, ¿cómo hacen ustedes para verse? Inventamos un sistema. Pongo un pañuelo en el balcón y lo pongo rojo para avisarle que Herminio está en la hacienda y de otro color para que nos veamos en el pueblo. Fácil. Isabel, te lo juro que estar con él es la única manera que me hace soportarlo. A Herminio. Sí, sabes que si tu marido se entera de esto, te va a matar. O me mata él o lo mato yo, de la rabieta que tengo.
Y espero que lo mate yo, porque así me quedo con todas sus tierras. ¿Te imaginas? Yo dueña de todas las tierras. Estás loca. Bueno, ya me voy. Un placer. Ay, es que en España son dos, perdón. Nos vemos pronto, ¿eh? Te acompaño, por Gracias. favor. Adelante. Hasta luego. Papá, ¿Ese del que hablaba era Jesús? ¿escuchaste toda la conversación? Imposible no escuchar algo con el aspaviento que tiene esta mujer. Pues te voy a confesar que al principio yo pensé que sí era Jesús. Pero no creo que sea tan cínico. ¿Y Vicente qué? ¿Por qué no durmió aquí anoche, Isabel? Sí, porque en los negocios realmente no es nada más comprar y vender. Hay estrategias. Y para invertir, pues digamos que uno tiene que saber dónde plantar para obtener la mejor cosecha. De verdad, lamento muchísimo que no nos hayamos conocido desde antes. Me hacía falta hablar de negocios con alguien que de verdad sepa cómo se hacen las cosas. Y es que de verdad, el progreso va a traer mucho. Sí, no, veo la emoción. Veo la emoción que tiene, de verdad. Mira, me encanta esa emoción. Manténgala, porque esto nos va a traer, el progreso nos va a traer mucho dinero. Y el que tenga control sobre ello va a obtener mayores dividendos. Quiero abrazarte. Totalmente de acuerdo. Vicente, tú sabes que el telégrafo está en mi casa y mira, de verdad sin querer vi un telegrama tuyo averiguando por la tierra de los Aguilares. Don Herminio, eso es ilegal. Ya te dije que fue sin querer. Pero ya que lo sé, digamos que yo te comparto el negocio de la luz y tú me compartes lo de la tierra de los Aguilar. De verdad no tengo idea de qué me está hablando. Entonces, vamos a jugar que te haces el tonto y yo te creo. Así nos vamos a tratar. Fue por mí que pelearon Vicente y tú, ¿verdad, hija? Por cómo me porté con el Luna ese. No quiero hablar de Vicente, por favor, y deje de estarse sintiendo culpable, ¿eh? Culpas tengo y desde siempre, hija, por decir siempre lo que pienso, pero no puedo evitarlo. En cuanto a Vicente, prefiero que te desahogues conmigo a que lo hagas con la mujer de Quiñones. ¿Cómo cree que me voy a estar desahogando con la mujer de Quiñones, hombre? Si yo apenas la conozco. Y además no me gusta contar mis cosas. Bueno, es que tampoco se me hace muy propio tenerla metida aquí. Ah, qué desconfiado es usted, ¿eh? Sí, soy un hombre muy desconfiado, soy un hombre grande, Isabel. No tienes que ocultarme cosas nada más por no preocuparme. Y sí, vamos a hablar de Vicente. Llevas años tolerándole a Vicente lo que ya sabemos. ¿Por qué echarlo ahora? A ver, papá, yo no lo eché. Discutimos anoche y pues se tuvo que ir de esta casa. Pero usted sabe perfectamente que mi matrimonio no está bien. Mira, hace mucho que Jesús no estaba y ahora está. Y tú, mija, vuelves a tener la misma cara, el mismo desasosiego que tenías cuando Jesús se fue. Le digo una cosa, papá. La verdad, sí me siento así. Pues así. Tu hija. Pues es que es justo por Nacho por quien estoy haciendo todo esto, hombre. Mire, le voy a decir algo. Yo le agradezco a Vicente todo lo que hizo por mí. De verdad, cuando yo tenía a Nacho, pues él se volvió como mi soporte, mi sustento, me regresó a la tierra. Pero yo no sé en qué momento mi matrimonio se fue formando en todo esto y yo me siento ahogada ahorita, papá. Tú siempre has sido una mujer fuerte, pero igual te voy a decir esto.
Una mujer sola nunca es bien vista, Isabel. Bueno, Vicente puede ser un tarugo con sus ínfulas, pero para mi nieto ha sido un buen padre. Yo nunca he reclamado nada de las tierras de mi esposa, de don Ramón. Porque yo tengo mi almacén y me va bastante bien, sigo creciendo. Pero quiero más, quiero mucho más. Y yo sé que esas tierras no están siendo explotadas como se debería. Claro. No explotarla. Mira, tú lo sabes porque eres un hombre de negocios. Es como tirar el dinero a la basura. Sí lo es, pero lo mío no es la minería, es el comercio. Tienes toda la razón, Vicente. Estos peñascos están llenos de plata, pero no los han explotado. Es un desperdicio que no tiene perdón de Dios. Es un desperdicio, estoy completamente de acuerdo. Y por lo que sé, esa venta es gigante. Entonces hagamos negocios del río. El viejo Aguilar no va a hacer más de lo que ya hace. Y si estás dispuesto a ocuparte de las cosas de la familia, ya sabes que yo te puedo ayudar. ¿O qué? ¿Piensas dejárselo al bandolero de tu cuñado? ¿Qué hubo? ¿Se vienen todos juntos? ¿O uno de ustedes es el valiente que quiere demostrarle a los demás que puede solito con Malverde? Porque si no me han disparado, seguramente es porque su amo les pidió que me quiere vivo. ¿O no? Aquí desaparecen las huellas. Estén atentos. No deben estar muy lejos. Es la gente de Malverde, coronel. Sí. Tengan cuidado, puede ser una emboscada. Esos están problemas. Ahora lo vamos a ayudar. ¿Borraron bien las huellas? Sí, Nazario. Sí. Las huellas siguen este camino, coronel. Pues sigan, vamos. Estuvo bien cerca. Esta gente de la ciudad no tiene ni idea de lo que se monta. Vamos a ayudar a Malverde. Gente, pues vamos. No, ustedes quédense aquí. Cualquier cosa, si regresan, me avisan. Quédense aquí. Está bueno, pero cuídense. Órale, carnal. Se acabó el juego.